Ya yo les repaso si es que no han estado. No se preocupen. Ya a ver. Vamos a hacer sobre todo las leyes de Mendel, ¿ya? A ver. Saben que hay una ciencia llamada genética, ¿no? La genética es la ciencia que estudia las leyes de Ya. la herencia, la transmisión de características hereditarias, cómo se transmiten la herencia de padres a hijos, ¿no? Pueden ser animales, plantas, ¿no? A ver, la genética, ciencia de la herencia, mecanismos de la herencia, transmisión de características hereditarias. O sea, la herencia se transmite en forma de moléculas de AD. ¿Aló? ADN. ¿Quién tiene de ADN? Y el ADN forma nuestros genes. Y los genes están dentro de los Cromosomas. cromosomas. Y a ver, otra vez, ¿qué es la genética? Es una rama de la biología, una ciencia muy interesante, muy, muy fascinante, que estudia cómo transmitimos herencia los papás a los hijos ya. O sea, ¿por qué mis hijos tienen el color de ojos como los míos o de mi esposa? ¿O por qué las plantitas tienen el color de flores de sus progenitores, ¿no? Estas son las leyes de la herencia. Ahora, esto se basa en el estudio de la molécula del ADN. El ADN tiene la información genética y el ADN formará nuestros genes y los genes están dentro de los cromosomas, ¿ya? Por lo tanto, para entender genética hay que recordar qué son los cromosomas. A ver, los cromosomas son estructuras en forma de alambrito, filamentito, bastoncitos, que solo se van a ver en las células cuando las células entren en épocas de división. O sea, solo se ven cromosomas cuando la célula empieza a reproducirse. Eso se llama la mitosis, ¿ya? O puede ser la meiosis. Ahora, y los cromosomas se forman por espiralización del ADN que está en el núcleo, que se llama cromatinas. Por lo tanto, ¿de qué está hecho el ADN? Perdón, ¿de qué están hechos los cromosomas? N. Con unas proteínas globulares llamadas las histonas. Ahora, los cromosomas contienen toda la información genética en forma de ADN que forma nuestros genes. Eso lo transmitimos de una célula madre a las células descendientes o también de padres a hijos, ¿no? Ahora, la cantidad de cromosomas en una especie es fija. Al humano, ¿cuánto les corresponde? 40 y, Seis o lo mismo decir 23 pares. pares, correcto, ya. Joder, si saben esto y genes, entenderemos las leyes de Mendel. Los cromosomas son estructuras tipo alambrito, hasta letritas, pues. No hay el X y el Y. Esos alambritos solo se van a mirar cuando la célula empezó a reproducirse. Eso se llama división celular. ¿De qué se forman los cromosomas? De las cromatinas que están hechas de ADN, pues se va condensando, espiralizando y se forman estos alambritos. Por lo tanto, un cromosoma está hecho de ADN con histonas. Ahí están nuestros genes que los transmitimos. La cantidad depende de cada especie. Al humano le corresponde 46 en cada célula, que es lo mismo decir 23 parejas, pues, o 23 parejas no es 46. Ahora, la cantidad de cromosomas es diferente para cada especie. Acá algunos ejemplitos. Al humano, ¿cuánto les corresponde? Miren, acá está el humano, 40 y... Lean, 46. 26. 36. A nuestro pariente, el chimpancé, 48. Por ejemplo, al ratón 40, ¿no? Al caracol 24. La gallina, que es más pequeña, 78. La paloma tiene 80. Por ejemplo, el helecho, que es una planta, 1260. O sea, lo que iba, cada especie en sus células tiene una cantidad típica o fija de cromosomas, que no tiene nada que ver con el tamaño. No va a pensar que el elefante, por ser más grande que nosotros, tiene más cromosomas por célula. No. Por ejemplo, miren, acá está por la demostración. Una mariposa chiquitita, 380. Y el humano, que somos más grandes, solo 40 y... ¿Aló? 46. 46. O sea, el 46. tamaño no importa, ¿ya? Pueden ser grandes o pequeños, pero el número es típico. Ahora,
Los cromosomas se clasifican según algunos criterios. Los cromosomas somáticos o autosomas son los 22 primeros pares o 44. O sea, del par 1 al par 22. Estos tienen la herencia del cuerpo. Me refiero, tienen los genes para el color de sus ojos, de su piel, estatura, tamaño, ¿no? Y el último par se llaman sexuales, que es el par 23, que se determina el sexo. Las mujeres son X, X, XX. Los hombres somos X, Y, XY, pues Y, ¿no? Ahora, los cromosomas se XY. clasifican en la mitosis. Cuando están en la metafase, como acá el cromosoma tiene dos filamentos llamados cromátidas, o sea, está hecho de dos alambres. Cuando llega a la anafase, que es la tercera fase de la mitosis, ahí cada cromosoma solo tiene un alambre llamado cromátida. Bien, ya a ver, sigamos. En nuestro cuerpo hay dos tipos de células según la cantidad de cromosomas. Las células diploides, se les representa con 2N, son las células que tienen los cromosomas en parejas. O sea, ahí van 23 parejas o 46. Y eso ocurre en células somáticas. Somáticas son las del cuerpo. O sea, células de la piel, células de los glóbulos blancos, las neuronitas. Si sacan una célula de la piel y la empiezan a hacer reproducir, van a ver cuántos cromosomas. ¿40 ahí? ¿Aló? 46. 46. ¿O 23? pares, Pares. Por eso se llaman células ploides, diploides. Diploides. Que significa que los cromosomas están en parejas. Ahora, hay células en el humano que tienen la mitad, se llaman haploides o N, y eso solo ocurre en los espermatozoides y óvulos. O sea, el espermatozoide solo tiene 23, el óvulo tiene que poner los otros 23, se llaman células haploides. Ya van a ver acá con dibujitos. Cuando una célula es diploide, los cromosomas van en pares, par 1, par 2, par 3, hasta el par 23, sumado 46. Eso en todas las células somáticas o del cuerpo. Haploides solo del par solo llevan uno. Miren, de este par solo va a ir uno, de este par va a ir uno. Se llaman células haploides y N o N. Eso ocurre en espermatozoides y óvulos. Hay una preguntita fácil. ¿Por qué los espermatozoides y los óvulos tienen que ser células haploides? Porque nos reproducimos mente, sexualmente. Pues papito pone la mitad y mamita pone la otra la otra mitad, pues de herencia, ¿no? Se junta papito y mamita, ya por favor se hacen, ¿no? Muy bien, ya. Ahora, los cromosomas, ya hemos dicho, diploide cuando van en parejas. Por ejemplo, esto de acá representan células diploides y haploides. Las células diploides, que son las somáticas, tienen 46. Miren acá. ¿A qué representa esta célula? Una célula masculina. lina, ¿Cómo saben que es masculino? ¿Cuántos cromosomas hay? 46. Es una célula diploide. ploide, 22 pares o 44 son los somáticos y el par final es el XY que representa el sexo. Las mujeres son 44 somáticos y doble X, ¿correcto? Ahora, estos son diploides. En el varón, las células haploides son nuestros espermatozoides. Solo llevan 23. 22 somáticos más un sexual. Y el óvulo también lleva 22 somáticos más un sexual. Pregunta, ¿por qué los varones somos heterogaméticos? Hetero. Ya voy a hablar más fácil, porque los hombres producimos dos tipos de gametos. O sea, si yo analizo los espermatozoides de un hombre, hay dos tipos. Unos portan X, unos son 22X, otros son 22Y. La mujer es homogamética, todos sus óvulos son 22X. Por lo tanto, en la fecundación, el sexo lo determina el espermatozoide. De estos dos, el que llegue primero, pues. ¿Sí? Entonces, ¿quién determina el sexo en una fecundación? El espermatozoide. Si un espermatozoide X lo fecunda el óvulo, van a ser una niña, pues. Si lo fecunda un Y, van a ser un varoncito, ¿sí? Entonces, pero pregunta, teóricamente, ¿qué probabilidad es en una fecundación que el niño sea hombre o mujer? 50, 50, 50-50, pues lógico, ¿no?
Ahora, no se sabe quién va a llegar, acaso alguien mira, alguien nos ve correr, no se sabe, eso es al azar. Por eso los papás dicen, no, ¿quién habré fecundado? ¿Tendré un hijo hombre, mujer? Se esperan ya que se desarrolle el aparato reproductor para ver una ecografía, ¿no? Muy bien, ya. A ver, vamos a ver, el cromosoma, mejor con dibujitos que ya vimos, si es que han estado. El cromosoma presenta las siguientes partes. Los cromosomas hasta la metafase, o sea, hasta la segunda etapa de la mitosis, tienen dos alambritos llamados cromátidas. Son como dos alambritos, ¿ya? Cada filamentito se llaman las cromátidas. Divididas por un punto central llamado el Trómero. centrómero. Ahora, el centrómero es lo que va a dividir a las cromátidas en brazos, cortos, largos, iguales. En el centrómero vamos a encontrar una estructura llamada el cinetocoro. Ahí se fijan las fibras del uso acromático para jalar a los cromosomas en la anafase y enviarlos a cada célula, ¿ya? Cuando se divide en dos. Ahora, en los cromosomas, todo esto se llama la constricción primaria. Ahí está el centrómero. En algunos hay un estrangulamiento llamado constricción secundaria, que es como un estrangulamiento del alambrito. Y en algunos se nota un bultito llamado satélites. Ahora, la parte extrema de los cromosomas se llaman los telómeros, telo lejos, como yo les digo a los alumnos, como las patitas. Ahora, ¿qué hay dentro del cromosoma? AD, acá está N. el ADN, correcto. Jóvenes, ya otra vez. Partes de un cromosoma. Si el cromosoma está en la metafase, presenta dos alambres llamados Cromatídeos. cromátidas, correcto. El cromosoma es estrangulado por la constricción primaria donde está el centro. ¿Qué se llama el Centrómero. centrómero. Perfecto. En el centrómero hay unas proteínas llamadas el cinetocoro. Ahí se fijan las fibras del uso acromático para que cuando se parta, cada alambre sea jalado para cada célula. Ahora, en algunos cromosomas hay un estrangulamiento, la constricción secundaria. Constricción es como un estrangulamiento. Y en algunos se encuentra un bultito llamado el satélite. ¿Qué se llaman las partes finales del cromosoma? Lejos. Los telo. Telómero. Viene del prefijo telo, que es final, lo más alejado. Saben que telo es lejos, ¿no? ¿Qué es un telescopio? Aparato para ver algo que esté muy Os. Entonces, ¿por qué le llaman telómero? La parte más alejada, pues, como los extremos, como las extremidades, como las patitas, ya. Muy bien. Bueno, jóvenes, ya seguiremos repasando. Ya, acá un repasito. Los cromosomas están hechos de ADN. Mucho ADN. El ADN va a enrollar unas proteínas llamadas las histonas. Y va a formar unas estructuras llamadas nucleosomas que formarán las cromatinas. Una vez que la célula empezó a reproducirse, estos alambritos se compactan más. Así, miren, acá se van como espiralizando y forman estas estructuras. Esta es una foto. Se ven nuestros cromosomas, solo se ven durante la mitosis. Ahora, hasta la metafase, el cromosoma presenta doble doble cromátida, dividida por el Trómero. cen- el centrómero divide las cromátidas en brazos. No, las partes finales de los cromosomas que se llaman los Telómero. Telómero. telómeros. ¿Por qué telómeros? Telo. Porque es la parte más alejada. Exactamente, la parte final, los extremos. Muy bien. ¿De qué hay dentro del cromosoma? ¿Quién está el AD? El AD, El ADN. el ADN. Hay mucho ADN. Muy bien. Ahora, los cromosomas se clasifican por la posición del centrómero. Si el centrómero divide el cromosoma en brazos iguales, se llama metacéntrico. Todos los bracitos son del mismo porte. Si dividen dos brazos más grandes y dos más chiquititos, submetacéntrico.
Si el centrómero parte el cromosoma en dos brazos grandes y otros muy chiquititos, se llaman acrocéntricos. Ahora, si el centrómero está en el extremo telómero, se llaman telocéntricos. Ahora, esto no se olviden. De las 4 formas de cromosomas que hay en los seres vivientes, los 3 primeros solo hay en el humano, ¿ya? En el humano solo hay cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. No tenemos Céntrico. telocéntricos. Eso solo se encuentra en algunos tipos de plantas, por ejemplo, ¿ya? Ya a ver, conmigo. ¿Cómo se clasifican los cromosomas por la posición del centrómero? Si el centrómero está en pleno centro, salen brazos iguales. Los Tricos. metacéntricos. Sus bracitos son del mismo portecito. Si dos brazos son grandes y el otro un poquito más chiquitos, los Céntrico. submetacéntricos. Si dos brazos son grandes y el otro desproporcionadamente muy pequeños, los acrocéntricos. Ahora, si el centrómero está en la puntita que es el telómero, acá miren, acá, y solo se ve dos brazos, se llaman los telocéntricos. ¿Cuáles hay en la especie humana? Solamente los 3. 3 primeros. No tenemos Céntrico. Telocéntrico. Bueno, jóvenes, ya, por favor, aunque lo repasen, importa, porque si no, no van a entender las leyes de Mendel. Lo que va a venir ahora es fundamental, ya, por favor, despierten, participen, no me gusta hablar solo, que esta es la clave de la genética, que serían los genes, ¿ya? Ya, por lo menos eso, ya. Si no, pues se van a perder, ¿ya? O sea, para hablar de la genética tenemos que saber qué son los genes. Los genes son la unidad de nuestra herencia. ¿Qué significa esto? Los genes son estructuras que van a determinar nuestras características. O sea, un gen va a determinar el color de ojos, otro gen diferente el color de piel, otro gen el tipo de cejas, otro el tipo de pestañas. Son miles de genes que tenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué son los genes? Es la unidad hereditaria. Es decir, es un pedazo de ADN que va a codificar una característica. Es lo mínimo que determina una característica. De ahí sale pues la ciencia más genética. Entonces, ¿qué serían los genes? Los genes son la unidad mínima que tiene información genética, obviamente hecho de ADN. Y los genes determinan una característica, llevan información para una característica. Como en nuestra especie hay miles de genes, porque tenemos miles de características, al conjunto de genes de una especie se le llama el genoma. Por lo tanto, a ver, ¿qué es el genoma humano? Todos los genes de nuestra especie. Ya, Especie. jóvenes, ya, clave, ¿qué son los genes? Son las unidades de la herencia, que son hechos de ADN. Un gen va a determinar una Característica. característica, ¿Qué? ¿correcto? Los genes son la unidad de la herencia que está dentro de los cromosomas. Internet Ahora, danza de la selva. La verdad me parece justo lo que quiero. ¿aló, jóvenes? Sí, de ¿Ya? danza de la selva, un nombre de la selva. Responde. ¿Jóvenes me escuchan? Sí. Ya. Sí, profesor. Sí, Ahora, profesor. jóvenes, por favor, esto tienen que voy a entrar a las leyes de Mendel y estoy repasando bien lentito esto, ¿ya? Ahora, ¿de qué están hechos los genes? Los genes están compuestos por fragmentos de ADN. O sea, miren, acá tienen el ADN. Un pedazo de ADN va a ser un gen. Y este pedazo de ADN que ven acá en la lámina, llamado gen, este pedazo va a determinar una característica. Digamos, este determina el color de ojos. Acá otro pedazo de ADN determina el tamaño del ojo. Hay ojos grandes, medianos, chinos, etcétera. Sí, acá hay otro gen que determina, digamos, el tipo de pestañas. Hay pestañas lisas, onduladas, largas, cortas, ¿sí? Entonces, ¿de qué están hechos los genes? Fragmentos o pedazos de ADN, ¿ya? Ahora, ADN. solamente en el caso de estructuras inferiores como los virus, ahí tienen el COVID, o el del virus del VIH, como no tienen ADN, sus genes están hechos de ARN. ¿Quiénes tienen genes de ARN? Solamente el COVID, los, Virus. Virus. ¿por qué el virus del COVID, sus genes son fragmentos de ADN?
Porque ese virus no tiene ADN. no tiene ADN. O sea, sus genes son fragmentos de ADN, de ARN, perdón, solamente en los virus, ¿ah? Ahora, en el caso de el gen, como tiene un pedazo de ADN, eso va a ser copiado por el ARN y va a producir una proteína. Va a producir un producto que es una proteína. Y esa proteína va a dar una característica. Por ejemplo, ya miren, digamos que este gen tiene la información para una proteína llamada melanina. Melanina. Será copiada esa información y las células van a producir una proteína llamada melanina y esa les va a dar el color a sus ojos y a su piel. Entonces, ¿para qué sirve un gen? Va a ser copiado y con esa información las células van a fabricar alguna proteína y esa va a dar la Características. característica. Ahora, Características. correcto. Los genes van a estar ubicados dentro de los cromosomas. O sea, dentro de un cromosoma están como alineados los genes. Como el cromosoma es un montón de ADN, pedazos de ADN son genes. Se ubican dentro de los cromosomas. Como en cada cromosoma hay muchos genes, cada uno está en un lugar exacto. Digamos que este gen dice color de ojos, este dice tamaño del ojo. Cada gen se localiza en un lugar exacto llamado locus. Digamos, acá hay un gen que dice estatura, si está en su posición. Acá hay otro gen que dice, digamos, tipo de color del cabello. Acá hay gen que dice grupo sanguíneo, ¿no? O sea, cada gen está en su lugar exacto. ¿Qué se llama su posición? Llamado locus. ¿Ya? Como en un cromosoma hay muchos genes, se forma un conjunto de genes en un cromosoma llamado loci, que sería el plural, ¿ya? Jóvenes, ya no me convencen, ya. Tienen que hablar. ¿Qué son los genes? Lean, aunque sea. Unidad de la herencia. Es la unidad mínima de información genética que contiene el ADN. ADN, correcto. Como en una especie hay miles de genes, ¿qué se llama el conjunto de genes de una especie? El genoma. Hay genoma humano, genoma de perro, genoma de caballo, etcétera, genoma del COVID. Ahora, ¿de qué está hecho un gen? Un pedazo un fragmento ADN. ADN. chévere. ¿Qué seres tienen genes de ARN? El que está causando la pandemia. Por los virus. Los virus. Solo los virus. Perfecto. Ahora, ¿para qué sirve un gen? Eso va a ser traducido y se va a producir un producto final que será una Proteína. Una proteína, la melanina. y esa va a dar nuestra Característica de ojos y color de piel. Muy bien, chévere. Ahora, ¿dónde están los genes? Dentro de los Cromosomas. en Cromosomas. posiciones exactas que se llaman locus. Como en un cromosoma hay muchos locus, ¿qué se llama el conjunto de locus? Loci. Ya, si no me responden esto, me rompo la pantalla. ¿Qué tiene más el humano? ¿Genes o cromosomas? Lógicamente, ¿qué? Cromosomas. ¿Qué? ¿Qué tiene más el humano? Genes. ¿Genes o cromosomas? Genes. 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 Ya miren, si este es un cromosoma, dentro de un cromosoma hay miles de genes. O sea, el humano tiene miles de genes. Ya acabamos de decir, ¿cuántos cromosomas nada más tienen en una célula? 40 y 40 y 36. 36. 46. Justamente, jóvenes, ya les cuento un poquito. Hubo un proyecto millonario, supermillonario de biología que se llamó el Proyecto Genoma Humano. Lo que hizo la ciencia es averiguar qué genes tenía el humano. Y no son solo 46. En un cromosoma hay miles de genes. Lo que hizo la ciencia es ver qué gen determinaba esta característica. Analizó qué característica determinaba. Y salió un proyecto que ha descubierto más de 30.000 genes que hay en la especie humana. Se llama el proyecto del genoma Humano. humano. Pues. Por lo tanto, el humano tiene miles de genes que están dentro de los cromosomas. Es igual que, a ver ya, ¿qué hay más en un colegio? ¿Salones de clase o alumnos? Alumnos. Alumnos, correcto. Ya el salón de clase es el cromosoma. Y cada alumno sería un gen. Cada alumno tiene su propia característica, ya. Cada alumnito está en su carpetita. ¿Qué se llama su carpetita?
Locus. Ahí siéntate y ahí vas a estar. Como hay varias carpetitas para varios alumnos, ¿qué se llama cada carpetita? Conjunto de carpetas donde están todos los alumnos. ¿Qué? Losi. Sí, ya. Jóvenes, hay que poner esos ejemplos, ya no importa, ya. Todo porque aprendan, ya. Ahora, jóvenes, esta es la clave de la genética para ver las leyes de Mendel. Genes, alelos o alternantes, ¿ya? ¿Qué son genes, alelos o alternantes? Son formas alternativas o formas paralelas de genes que van a tener información para la misma característica. Y esos genes están dentro de dos cromosomas iguales llamados homólogos. Y esos genes tienen que alternarse para determinar la característica que va a desarrollar el descendiente. Esta es la clave de la genética, jóvenes, los alelos, también llamados alternantes. Ahora, en el caso del humano y de muchos seres vivos, un gen viene de papá y el otro de mamá. O sea, un alelo viene del padre y el otro de la madre. Ahora, entre ambos se tienen que poner de acuerdo para ver con qué característica nacerá el descendiente. Ahora, los genes en genética se representan con letras. La que quieran, M, L, P, lo que quieran. Ahora, por ejemplo, si de los dos alelos uno prevalece sobre el otro, se llama el gen dominante. Y se le va a poner una letra mayúscula. Si el otro no se expresa, se llama el gen recesivo. Recesivo. Y se le va a poner una letra minúscula. Ya, Juanes, yo sé que me entienden mejor con aminitas, ya. Mis palabrerías de repente es absurdas, ya. Vamos al grano, ya. Si no me entienden, disculpe que sea tan pesado y tan vehemente. Por ejemplo, todos venimos de papito y de mamita. Ya, partamos de cero. Papá puso un espermatozoide, ¿correcto? Mamita puso un ovulito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí. Sí. Ocurrió la fecundación. Dación. Dación. Ya. El espermatozoide se unió al óvulo, ¿correcto? ¿Hasta ahí va bien? Ya. El espermatozoide trajo 23 cromosomas. El óvulo trajo los otros 23 de nuestra especie. Se formó una primer célula que fuimos, se llamó el cigote. ¿Hasta ahí entendido? ¿Aló? Sí, profesor. ¿Ya? Ya. Esa celulita, la primera que fuimos, ya juntó los 23 cromosomas de papá y 23 de mamá. Ahora, digamos que este es el par 1. Un cromosoma del par 1 viene de papito, el otro uno viene de mamita. A ese par se llaman cromosomas homólogos, iguales. Par 1, después viene el par 2, par 3, par 4, hasta el par 23. ¿Sí? Si el par 23 son dos X, van a ser una niña. Si el par 23 es un X y un Y, van a ser un varón. Hasta ahí sí, ¿me entienden? Joder, no puedo ser más simple, ¿sí? Sí, profesor. ¿Sí? Ahora, en el par 1 de papito, dentro de los cromosomas están los genes. Ya, digamos que en el cromosoma 1 de papito acá hay un gen que da el color de ojos. En el paralelo de la mamá, en el par 1 también, el homólogo, igual, también hay otro gen que determina el color de ojos. Estos son los alelos o alternantes. Y ahora, ¿qué viene? Si este gen dice color de ojos, yo tengo una información para color de ojos café, yo para verde. Ya, pues nos pondremos de acuerdo a ver quién manda. Si el gen café prevalece sobre el verde, este se llama gen Nante. dominante. Dominante. Y el verde será el Recesivo. Recesivo. O sea, el niño nacerá con color de ojos cafés. Más abajo hay otro gen, como hay miles, dice color de pelo, acá color de cabello, los dos tienen información para el color de cabello, pero hay que alternarse. De repente este dice color de cabello negro, castaño. Dice el negro, ya, yo mando, pues ya. Entonces, el negro es el dominante y el castaño es el Recesivo. recesivo. Ya, otra vez. ¿Qué son alelos o genes alelos o alternantes? Son genes que se ubican en la misma posición de dos cromosomas homólogos. Un cromosoma viene de papá, el otro viene de mamita, de cada parejita. En un cromosoma hay genes. Si acá hay un gen que determina una característica, al lado en el de mamita también debe ver el gen que determine la misma característica. Si acá dice color de ojos, acá también color de ojos. Acá dice color de pelo, color de pelo. Acá dice el lóbulo de la oreja, si es caído o pegado, lóbulo de la oreja. Acá dice de repente tipo de pestañas, lisas, rizadas, ¿no? Entonces, un alelo proviene de papá y el otro alelo proviene de mamá. Ya, entonces, ¿qué son alelos? Son genes que
vienen en cromosomas iguales, están al ladito. Y entre ellos se tienen que poner de acuerdo para qué característica nazca el descendiente. ¿Así bien? Si uno gana al otro, se llama el gen dominante. 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 Si el otro pierde o no se expresa, Es recesivo. ya, chévere, ya. Ya, ahora entendieron, ya. Por ejemplo, ya, acá hay dos. Si ustedes reciben los dos genes igualitos de papá, o sea, el gen para color de ojos café y también café de mamá, sus dos genes que han heredado para esta característica son iguales. Se llamarían homocigotas o homocigotes. Si reciben un gen café y un verde, o un verde de papito y un café de mamita, son heteros, sí. Heteros, ¿qué es un heterocigote? Genes diferentes. Diferentes. Ahora, acá también hay homocigotes de dos genes recesivos. Si reciben un gen verde de papito y verde de mamita, también son homocigotes. ¿Por qué se llaman homocigotes? Porque el cigote es la primera célula, o sea, es la unión del espermatozoide y el óvulo. Ya otra vez, ¿cuándo un individuo es homocigote para una característica? Cuando los dos alelos que ha recibido de papá y mamá son iguales. Hay homocigotes dominantes y homocigotes de dos genes recesivos. Si recibe dos alelos o genes diferentes, ¿cómo se llama? Hetero, cigote. Ya, punto. Ahora, ya, lo que va a venir ahora ya es de lo más fácil. ¿Qué es el genotipo y fenotipo? Genotipo es todo lo que ustedes heredan, los genes que sus papitos. Y cuando les pregunten, que ahorita voy a hacer preguntas, ¿qué es el genotipo? Es el tipo de genes que heredan. Si heredan los dos genes iguales, dicen heredé el homocigote. Si heredan genes diferentes, heredan hetero, ¿sí? Heterocigote. Ahora, fenotipo es lo que vemos del ser vivo. Son características físicas, colores, formas, tamaños, ¿no? Por ejemplo, el fenotipo es el color de ojos, dice verde, café, ¿sí? Entonces, fenotipo es la expresión del genotipo, son características físicas, colores, tamaños, formas, estatura, ¿no? Ahora, ¿de qué depende el fenotipo? De lo que uno hereda, que son los genes, y quien puede afectar o alterar esa expresión es el entorno o medio ambiente. Por ejemplo, ya, digamos que esta plantita heredó genes para ser alta, ¿ya? Eso dicen los genes, que eso están en los genes. Pero si la regamos con poquita agua y no le da luz, la planta, ¿cómo queda? Miren acá, ¿cómo queda? ¿Sigue alta o queda enana? Chiquita. A ver, pero ¿por qué si tiene genes para ser alto? ¿Quién afectó su desarrollo? ¿El medio Ambiente. el medio ambiente? Entonces, ¿qué es el genotipo? Es lo que heredamos, son los genes que heredamos. Eso no se puede ver porque es el ADN, eso está dentro de los cromosomas. ¿Sí? Y cuando les pregunten genotipo, me tienen que responder, genes iguales, homocigote, genes diferentes, hetero, ¿sí? Gota. Heterocigote. Ahora, muy bien. ¿Qué es el fenotipo? Si les pregunto, fenotipo del perrito, me tiene que decir ya, su pelito es café, sus orejitas caídas, sí, su colita es larga, es lo que podemos ver, la expresión de los genes. Ahora, ¿de qué depende el fenotipo? De lo que uno hereda y lo puede corregir o alterar el medio ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, hay flores que yo les cuento ya, que tienen genes para ser, digamos, rojas. O sea, son genes de flor roja. Las pongo en un lugar rojas, bonitas, ¿no? Y producen las semillas, tienen genes para ser rojas. Digamos que las llevo a otro lugar, las siembro y salen medias pálidas, no salen más rosadas, no tan rojas. Pero si decías, si genéticamente es de color rojo, ¿quién afectó su coloración? ¿El medio El medio el- ambiente. De repente no tenía nutrientes, no tenía mucho abono, el tipo de agua es diferente, ¿no? Y eso altera la expresión. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver ahora ya la genética de Mendel. Bueno, esta terminología ya hemos aprendido, es lo mismo. Si quieren un repasito. ¿Ya qué son los cromosomas? Estructuras en forma de filamento, bastoncitos que solo aparecen durante la mitosis. ¿Qué es un carácter dominante? El que prevalece sobre otro, ¿sí? Y aparece cuando un individuo es homocigote o también cuando es hetero, sí. Gota. Heterocigote.
¿Cuándo es un gen recesivo? El que no se manifiesta. Solo se va Cuando a manifestar cuando el individuo es homo. es homocigoto. Homocigote. Ya, por ejemplo, acá miren, ya, para que no se me pierdan, ya. Este es un homocigote. Ya, si el gen B indica el color de ojos café y la B minúscula verde, este ha heredado los genes verdes. Por lo tanto, es un homocigote y se va a expresar el color de ojos. ¿De qué color se va a expresar? Dígame. Verdes. Verde. Entonces, Verdes. ¿cuándo se expresan los genes recesivos? Solo cuando son Homocigoto. Homocigote. Homocigote. Los dominantes se expresan tanto cuando son homocigotes, porque los dos son dominantes, o también en heterocigotes. ¿Por qué se expresan en heterocigotes? El verde dominal, perdón, el negro, el café dominal, verde. Verde. Y este café también lo dominal. Verde. ¿Cuándo se expresan los genes dominantes? Tanto en la forma homocigota como en la forma Gota. heterocigota. Gote. Los recesivos solo se expresan cuando los dos son recesivos. ¿Qué se dice genes iguales? Homo. Homocigoto. Homocigote. Correcto, homocigota, homocigoto, es lo mismo. Homocigote cuando los dos alelos son iguales. ¿Cuándo es heterocigote? Los alelos son Diferentes. diferentes. ¿Qué es fenotipo? Lo que se observa de un ser vivo. Lo físico, lo que se mira. Híbrido es un heterocigote. Correcto. ¿Sí? Por ejemplo, si les dicen en un examen, ¿cuál es el fenotipo de un perrito, ya, Doberman? ¿Su pelaje es largo o chiquito? Pegadito. ¿Sí? Son animales grandes, ¿Sí? ¿Conocen los Doberman? Ah, no. ¿Conocen los Schnauzer? Los Schnauzer. Sí, sí, Ya, sí, sí. ya dicen fenotipo de un Schnauzer, no va a decir que sus genes, nada. Fenotipos, tienen un pelaje largo, semiondulado, sus orejitas, ¿cómo son? Medianas, son También barbuditos, tienen barba justo acá. bar. Eso es feno, Fenotipo. porque es lo que están viendo, lo que se observa, ¿sí? Muy bien, ya, nada más. Ya, híbrido es un mezclado, un heterocigote. Progenitores, pues, son los papás. Filiales son los hijos. Filial uno primera generación, filial 2 segunda generación. Gametos son los espermatozoides y los óvulos que se unen en la fecundación para... Los gametos son células haploides. ¿Por qué son haploides? Llevan la mitad de la Pasión. información. Al fecundar se van a formarse una célula diploide llamado el huevo o Cigoto. cigoto. Ya, muy bien, jóvenes. Ya, viene lo más bonito. Ni siquiera puedo decir científico, ¿ya? Hubo un señor que era un muy estudioso, que vivía en un convento, que era le gustaba mucho la botánica o plantas, cuyo nombre se llama Gregorio Mendoza. Mendel. Mendel, ¿ya? Este señor, que en realidad no fue un gran científico, ¿ah? Este señor le gustaba la botánica mucho, ¿no? Plantas. Vivía como enclaustrado en un convento en el siglo XIX, o sea, 1860, 70. Este señor le gustaban mucho las plantitas y quería estudiarlas, ¿no? Y este empezó a hacer unos trabajos con una planta muy famosa que es el Pisum sativum, más conocida como las arvejitas. ¿Conocen lo que le echa su mamita a la comida? Esas bolitas que le echan al arroz amarillo. ¿Conocen las arvejitas? ¿Conocen? Ya no se Sí, pasan. son bolitas. Ya esas bolitas, ya que las tienen que pelar y dicen, pela las alverjitas. Arverjitas se dice. No alverjitas, con R, arverjitas. Su nombre científico es el Pisum sativum. O sea, todo ser vivo tiene un nombre científico, ¿no? El hombre es el Homo sapiens, ¿no? Esa plantita se llama el Pisum sativum. Ahora, ¿por qué eligió esa plantita? Porque al ver esa plantas de la misma especie tenían características muy contrastantes.
Había semillas amarillas, otras producían semillas verdes, sus flores eran de distintos colores, igual que la envoltura, la forma de la semilla. Entonces tuvo ahí una especie de exposición de variedades de la misma especie. Es como el humano, si quisiéramos hacer cruces. Hay gente blanca, gente negra. Si cruzamos a ver que si salen blancos, salen negros, salen morochos, ¿no? Igualito. Entonces, escogí esa planta porque tenía características diferentes, de la misma especie, ¿ah? Y lo más importante, él podía hacer los cruces. O sea, él podía agarrar el gameto masculino, que es el polen, y fecundar el femenino para ver cómo nacen los hijos. O sea, él manipulaba sus cruces, no dejaba que las plantas se crucen al azar, ¿no? Él manipulaba sus cruces. Y otro por qué fue porque estas plantas producen nuevas generaciones rápido. O sea, sembrar las semillitas y a los 3 meses otra vez otra planta. Volvía a cruzar y otra planta, y así rápidamente obtenía los descendientes. Y él dio al mundo las leyes de las leyes de la genética, ¿sí? Se le considera el padre de la genética. Su nombre, Gregorio Mendel, ¿ya? Y ahí vamos a hacer sus cruces, que es bien interesante, bonito, ¿ya? Por ejemplo, Mendel dio al mundo 3 leyes. La primera ley se llama la ley de la uniformidad. También se llama la ley de la dominancia. ¿Qué hizo este señor? Cruzó esas plantitas de 2 líneas puras. Puras es que descendían de individuos igualitos, que tenían el mismo fenotipo, perdón, que tenían fenotipos diferentes, digamos, el color de la semilla. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? profe. Sí, Ya. profe. Sí, sí. Se Sí, fijó profesor. en un fenotipo, que el fenotipo es lo que se ve, el color de las semillas. Cruzó semillas verdes contra de color amarillo para ver qué pasaba en sus hijitos. Y notó que en sus descendientes todos tenían una característica. Jóvenes, vamos a hacerlo tiras a Mendel, ¿ya? Como no, sin alusiones personales, ¿ah? Mendel ni siquiera sabía que es un gen, ni siquiera sabía que era el ADN. ¿En qué año ha vivido Mendel? 1860-70. Pregunta, ¿cuándo se dio al mundo la estructura del ADN? En el siglo XX, o sea, el siglo anterior, Watson y Crick. Los genes se han conocido en el siglo XX, la genética, todo, perdón, los genes, los mejores microscopios. Mendel no sabía de esto, solo pensaba, hay factores que van transmitiendo las plantitas. Le llamó factores, ahora le llamamos genes, ¿ya? Y en esta ley hizo esto, miren es la pizarra, miren es la lámina. Cruzó semillas que tenían el color amarillo con otras de color verde. Y en la primera generación que fueron sus hijos, todas nacieron amarillas. Dijo, qué raro, ¿por qué ninguna me ha nacido verde? Saben que, solo para dar un ejemplo, son cientos de semillas que nacen, ¿no? Ah, dijo, el factor que da el color amarillo domina el verde. O sea, el factor amarillo o gen amarillo es el dominan, y el verde es el recesivo. ¿Aló? El recesivo. Recesivo. Ahora, pero acá viene su valor. O sea, Mendel partió de individuos puros. ¿Qué significa? Esta semilla es amarilla y desciende de antecesores solo amarillitos. O sea, con eso demostró que es un individuo puro. Los dos genes son amarillos. Y este descendía de solo semillas verdes. Las cruzó y en la primera generación solo aparecieron semillas amarillas. Ahora, ¿cómo se explicaría esto modernamente? Usando un tablero de probabilidades. Digamos que este es papito y este es mamita, ¿ya? Hombre, mujer. ¿Cuántos genes tenemos? Dos. Uno de papá, otro de mamá, otro, uno de papá, otro de mamá. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? ¿Aló? Sí, ¿Aló? profesor. Ya. Ya hablemos del humano, para que se entiende mejor. Si un humano quiere tener hijos, tiene que producir gametos. El hombre los espermatozoides y la mujer los ovulitos, ¿correcto? Y esas células solo llevan la mitad de la información. De la información. Por lo tanto, gametos de papito solo puede llevar una A. Como las dos se repiten, o sea, esta es la única forma de espermatozoides, digamos. Y del óvulo estas son las dos únicas formas, porque deben llevar la mitad. Ahora, si el espermatozoide fecunda este óvulo, ocurre esto. Si este a este y acá. No hay más probabilidades.
Por lo tanto, todos los hijos tenían el fenotipo de qué color? Amarillo. Amarilla. Ahora, 100%, o sea, uniformidad todas. Y el genotipo son heterocigotes. ¿Por qué son heterocigotes? Dígame. Hetero. Diferente. Los genes son diferentes. Son Porque muy son bien. diferentes. Ya. ¿Qué dice la ley de la uniformidad o primera ley de Mendel? Si cruzo individuos puros de características diferentes, o sea, puros significa que vienen de antecesores igualitos. En sus descendientes solo aparecerá una caraj Una característica. característica. En el caso de semillas solo nacerán verdes. Fenotípicamente serán, amarillas y el fenotipo es heterocigota. Gota. O sea, este tiene un gen amarillo y un gen verde, pero ¿por qué se les ve amarillas? A ver. El amarillo domina al... El amarillo domina el verde. Correcto, perfecto, ya están entendiendo. Ahora, pregunta, ¿por qué nunca nació una semilla en estos descendientes de color verde? Facilísimo. ¿Por qué es Mm, recesivo? Porque es No, no, recesivo. no. Acá tiene la respuesta. Para que nazca verde tendrían que juntarse dos letras as minúsculas, ¿correcto? Los espermatozoides Sí. de papá son as minúsculas, los de mamá son, a mayúsculas, de mamá son minúsculas. ¿Hay posibilidades de que se junten esto? No, pues, Mm, este es de papá, este de mamá, este de papá de mamá, papá. Imposible. ¿Por qué no puede, no nació ninguna semilla verde? Acá está la respuesta. No hay un gameto no que se puede. tenga, no hay posibilidad de unir un gameto que tenga as minúsculas, solamente es la única probabilidad. Muy bien, entonces esta es la primera ley de Mendel, se llama uniformidad. Ya, ¿cómo sería en el humano? Si fuera el humano. Ya digamos que yo tengo ojos, no digamos, tengo ojos cafés. Los dos genes que tengo para el color de ojos son cafés, ¿ya? Me caso con una rubia que tenga ojos azules y sus dos genes son de ojos azules, ¿correcto? Si el café domina al azul, tengo 5 hijos. ¿De qué color van a ser mis 5 hijos de ojos? K, café, no van a ser ninguno azul. ¿Por qué? No hay posibilidad de que se junten dos genes de color Azul. azul, pues. Correcto. Muy bien. Ya, vamos a ver la segunda ley de Mendel. Se llama la ley de la... Profesor, Dime. una Sí, pregunta. Y si a veces hay personas que, ay, no sé, a veces hay personas que tienen un ojo de color café y el otro diferente, o bueno, en especial también los gatos. se llama Pero, la... ¿qué? Sí, está bien. La heterocromatosis. O sea, un ojo de un color y el otro ojo de otro color, ¿correcto? ¿Aló? Sí, profesor. Ya, que también hay en humanos, que un color, digamos, un ojo puede ser café, el otro verde, ya. Que sí existe. Se llama la o sea, hetero es diferente, heterocromatosis. O sea, distinto color de ojos, ¿ya? Eso puede ocurrir por varias razones. También puede ser genético, que hereden genes diferentes. Y se ha visto que también ocurre por que no se produce bien, eso es por una enfermedad en la pigmentación del ojo. Puede ser como especie de un lunar, ¿sí? Porque el color Ujú. de ojos se lo da la melanina, entonces se produce como una mancha en el ojo y por eso se ve de otro color, ¿no? Es como un nebus es lunar. O sea, hay dos orígenes. Uno puede ser genético, que hereden genes que no se pongan de acuerdo, o también en muchos casos es porque hay un daño en el ojo, que ahí tienen que ir de repente al oftalmólogo, de repente hay como una manchita en el ojo, ¿no? Es igual que como una de las personas blancas y les salen pecas. O sea, deberían ser blancos, pero les salen pecas por tipo manchitas, ¿no? O los lunares. O sea, eso es Ujú. por esas razones, que también tiene que ver la genética, pero se ha visto que en la mayoría de los casos es porque no se forma bien la melanina en un ojo, que es la que da el color. Y hay que hacer un estudio oftalmológico. Eso tiene que ver el oftalmólogo. Bueno, ya para cerrar, Mendel propuso otra ley, se llama la ley de la segregación de genes o de alelos. Mendel cruzó a los descendientes para obtener los nietos, ¿no? O sea, cruzó las dos semillas amarillas que obtuvo
que se llaman híbridos porque son mezclados, y obtuvo los siguientes resultados. El 75% de las semillas tuvo un fenotipo amarillo y el 25% le volvieron a nacer de color verde. Entonces, ¿qué explicó con esto Mendel? Que los miembros de un par de genes se separan. Ya, miren acá. ¿Se acuerdan que ahorita obtuvimos semillas amarillas, correcto? ¿Por qué son heterocigotes? Hablen. Son diferentes. Genes dife. Porque son diferentes. Genes diferentes. Tiene el gen amarillo y el gen verde. Gen amarillo y gen verde, ¿correcto? ¿Por qué son amarillas? El amarillo domina El verde. Verde. al verde, correcto. También se llaman híbridas o monohíbridas porque son mezcladas. Entonces cruzó a los hijitos para obtener los nietos, ya. Se va a cruzar papito con mamita, ¿ya? Si esta plantita se quiere cruzar con esto, papito tiene que producir los espermato. El macho que tiene que producir los Espermatozoide. el espermatozoide lleva la mitad de la información. Unos llevan A y los otros la otra A. La mujer, la hembra, tiene que producir lo que se llaman los óvulos. No van a ir la doble información, la mitad. Sus óvulos son así. Y estas son las probabilidades. Si este espermatozoide fecunda este óvulo, será amarilla. Si este lo fecunda a este, también amarilla. Si este lo fecunda a este, será verde. Acá lo tienen, miren ya. Si este lo fecunda a este, amarillo homocigote. Si este, acá amarillo hetero, sí. Heterocigote. Heterocigote. Si se juntan estos dos de acá, vuelve a nacer una semilla de color Amarilla. Verde. Verde. a ver. Verde. Ya. Verde. Vamos a explicar esto, ya que es lo que va a venir y es la continuación. Mendel demostró con esto que los miembros de un par de genes, llamados alelos, se separan. Y se separan y van a los gametos, ¿correcto? Y los gametos se unen al azar. Estas son todas las probabilidades. Ya, por poner un ejemplo ya humano. Si yo tengo color de ojos cafés, ¿ya? Pero heredé un gen café de papá y un gen verde de mamá. En realidad tengo los ojos cafés, pero también tengo un gen verde. Entonces voy a producir dos tipos de espermatozoides. Un espermatozoide tiene un gen para color de ojos café y el otro para color de ojos verdes, ¿correcto? ¿Aló? ¿Sí? Sí. ¿Me entienden? Igual que el X y el Y. Sí. Igual profesor. si me caso con una mujer y que también tiene tiene un gen cafés de ojos cafés, igual que yo, pero también tiene genes verdes. De repente uno de mis hijos sale verde. Y entonces la gente dice, ¿pero por qué le ha salido verde si sus dos papás son de color de ojos cafés? Este es del vecino, que hasta dudan de la paternidad, ¿no? ¿Es posible que dos personas de ojos cafés tengan un hijo de color de ojos verdes? Dígame. Sí. 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 Siempre y cuando los dos sean heteros, sí. Heterocigote. Heterocigotes. Correcto, muy bien. Entonces, eso ocurre en plantitas. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Mendel? Los miembros de un par de genes, de alelos, se separan. Se llama la ley de la segregación de alelos. ¿Y a dónde va cada gen? A los gamé, Gameto. que son espermatozoides y óvulos. Ellos se unen al azar dando más probabilidades. Conclusiones. En la segunda generación obtuvo del 100% de plantas, el 75% como eran. De color. Amarilla. Amarilla. A ver, ¿por qué la mayoría son amarillas? La respuesta, basta que haya un gen amarillo, esta es amarilla. Este también es amarillo, este manda al verde, este también es amarilla. ¿Y el 25% qué fueron? Verdes. Verde. ¿Por qué esta nació verde? Porque se juntaron dos genes para el color verde y son Recesivos. recesivos. Hablando de porcentajes, 75% amarillos y el 25% son verdes. Fracciones. 3/4 partes de la población amarilla y una cuarta Verde. 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 Chévere. En cuanto a genotipo, 50% son Homocigotes. ¿Por qué son homocigotes? De genes Iguales. Iguales. y el otro 50% que son Heterocigotes. Heterocigotes. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Mendel? Los miembros de un par de alelos se van a cepa
Separar separar. Y cada gen va a ir a los gametos. gametos. Nada más, jóvenes. Bueno, ya. Ya. Sí, ya les toca otro curso, creo. ¿Aló? Sí, ¿Me profe. escuchan? Sí. Ya, pero más Sí, rápido ya. profesor. Jóvenes, la última. Mendel dio la tercera ley. La tercera ley se llama de la segregación independiente. Ya escuchen. Con esto muere. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me oyen? profe. Ya. Se La fijó en clase. dos características ahora. Color y forma. Color amarillo y forma lisa. Color verde y arrugado. Si son puros, todos les nacieron ¿qué color? ¿Qué color? Lean, vean. Amarillos lisos. Pero heteros sí. Heteros sí. Heterocigotos. Ahora, para que estas plantitas tengan hijitos, tienen que producir los gametos. Y llevan la mitad del informa. La mitad del informa. Acción. Buenas tardes, profesor. Miren, de esta A solo una B acá. Estos son los posibles gametos. Y salieron más probabilidades. La mayoría fueron amarillas lisas. 3 fueron amarillas rugosas. 3 fueron verdes lisas. Y solo una amarilla Ya, ¿qué dice esta ley? Con esto cierro. Los miembros de un par de genes se separan, independientemente del otro par. O sea, el par color se va a separar. Y también se separa el par forma. ¿Y dónde va cada uno de los genes? A los Gametos. Ya, bien, muy bien, jóvenes. Ya, la siguiente vamos a ver algunas modificaciones de las leyes de Mendel. Si quieren, hablamos de la sangre, ¿ya? El grupo sanguíneo se hereda. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego, profe. Cuídese. Hasta luego, profesor.